Buenas tardes compañeros, compañeras, buenas tardes ingeniero. Nosotros somos el grupo 1 de la sección Q y presentaremos los materiales compuestos. Para hablar sobre materiales compuestos hay que describir o definir sobre qué es un material compuesto. En ciencia de los materiales se denominan materiales compuestos aquellos materiales resultantes de una combinación entre dos o más, de forma que las propiedades del producto final sean notablemente superiores a las de los componentes de forma separada, u obtener propiedades que no es posible obtener en los componentes originales. La combinación puede ser química y no química. En general, los materiales compuestos son anisótropos debido a la falta de homogeneidad en la distribución y orientación dentro de la matriz. También cabe resaltar de algunas importantes características como la alta resistencia relativa a su peso, la baja densidad, que es casi por regla general, los materiales compuestos ofrecen mayor resistencia por unidad de peso por su baja densidad en comparación con los metales que es de mayor densidad. Es flexible. Por las fibras de refuerzo es posible trabajar con mayor facilidad en comparación con otros materiales antes del proceso de curado de la matriz, ya que pueden realizar gran variedad de formas y acabados. Alta resistencia dieléctrica. Los materiales compuestos son casi por definición aislantes. Alta resistencia a la fatiga. Los materiales compuestos son amorfos. Esto quiere decir que no tienen estructura ordenada, entonces no sufren los mismos daños de fatiga que otros materiales. Y también resistencia a la corrosión. Esta propiedad es determinada según el tipo de matriz que se trabaja. Se pueden seleccionar varias matrices con resistencia a un medio corrosivo. Una de las partes más importantes de un material compuesto es la matriz. La matriz es la fase continua en la que el refuerzo queda embebido. Tanto materiales metálicos, cerámicos o poliméricos pueden cumplir con este papel. A excepción de los cerámicos, el material que se elige como matriz no es tan rígido ni tan resistente como el material de refuerzo. Funciones principales de la matriz. Definir las propiedades físicas y químicas, transmitir las cargas al refuerzo, protegerlo y brindarle cohesión. La matriz juega diferentes roles. Bajo cargas compresivas, es la matriz la que soporta el esfuerzo, ya que se trata de la fase continua. En tracción, la matriz transfiere la carga aplicada sobre la pieza a cada una de las fibras, de manera que éstas sean las que soporten el esfuerzo. Propiedades de los materiales de las matrices. La matriz de un material compuesto soporta las fibras manteniéndolas en su posición correcta, transfiere la carga a las fibras fuertes, las protege de sufrir daños durante su manufactura y uso, evita la propagación de grietas en las fibras a todo lo largo del compuesto. Por lo general, es responsable del control principal de las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y el uso a temperaturas elevadas. Tipos de matrices. La matriz metálica. La función que tiene la matriz metálica en los materiales compuestos son los siguientes. Proteger las fibras o partículas del ambiente exterior. Propiciar la unión solidaria de los elementos que la constituyen, el refuerzo. Repartir y transmitir las cargas de los elementos de refuerzo. Y por último, las condiciones de utilización de partículas del compuesto pueden tener una buena resistencia a la corrosión, oxidación o una buena resistencia mecánica en caliente. Matriz polimérica. La matriz polimérica, también conocida matriz de plástico, se caracteriza por su baja densidad, alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión, baja resistencia mecánica, bajo coste, rapidez y sencillez de conformado. También hay que tener en cuenta las condiciones medioambientales sobre los polímeros, tales como humedad, temperatura y radiación solar. Matriz cerámica. Se caracteriza por las siguientes propiedades: resistencias a elevadas temperaturas y resistencia y compresión, pero no en tracción. Uno de los aspectos que afectan este material es el coeficiente de expansión en la matriz. El refuerzo en los materiales compuestos.
Los elementos que se incluyen de refuerzo en los materiales compuestos permiten absorber las tensiones e incrementar la rigidez y la resistencia del conjunto. En los materiales compuestos se pueden emplear dos tipos de elementos de refuerzos: los refuerzos discontinuos, que pueden ser partículas, plaquetas o fibras cortas; refuerzos continuos, que pueden ser fibras largas, tejidos o laminados. Refuerzos discontinuos. Existen tipos de elementos que actúan como refuerzos discontinuos en los materiales compuestos. Así se tienen materiales de refuerzo discontinuo en forma de partícula, en forma de plaqueta, y materiales de refuerzo en forma de fibra discontinua o fibra corta. En general, los materiales compuestos reforzados con elementos discontinuos solo suelen utilizar en aquellas aplicaciones de poca responsabilidad estructural. Las características principales de cada tipo son: partículas con empleo de elementos de refuerzo en forma de partículas. El aumento de propiedades que se consigue no es muy elevado. No obstante, el comportamiento mecánico en este tipo de materiales suele ser isótropo, y los materiales menos costosos y de más fácil fabricación de todos los materiales compuestos. Cuando las partículas de refuerzo son cerámicas, consiguen incrementar la rigidez y la temperatura de servicio de las matrices metálicas, mientras que el empleo de partículas dúctiles aumenta la tenacidad de fracturar en matrices frágiles. Las plaquetas. Con el empleo de plaquetas como elemento de refuerzo, el aumento de propiedades no es elevado, aunque los compuestos reforzados con plaquetas alcanzan mayores grados de compactación con los materiales compuestos reforzados con partículas. Por otro lado, al ser del tipo de refuerzo aproximadamente bidimensional, permiten ofrecer prácticamente igual resistencia en su plano. Fibras cortas. Cuando se emplean fibras cortas como refuerzos de los materiales, la longitud de estas influye en las propiedades del material. Los materiales compuestos reforzados con fibras tienen naturaleza anisótropa, ofreciendo excelentes propiedades en las direcciones de las fibras. El refuerzo puede ser en forma de partículas o de fibras. Como regla general, es más efectivo cuando menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente distribuidas están en la matriz, o cuando se incrementa. El refuerzo puede ser en forma de partículas o de fibras. Como regla general, es más efectivo cuando menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente distribuidas están en la matriz, o cuando se incrementa la relación longitud-diámetro de la fibra. Si bien, como veremos más adelante, los materiales de refuerzo pueden presentarse en forma de partículas en un amplio grupo de materiales compuestos, las numerosas y ampliamente utilizadas son aquellas que utilizan el refuerzo de fibras. En la mayoría de los compuestos reforzados con fibras, estas son resistentes, rígidas y de poco peso. Si el compuesto debe ser utilizado a temperaturas elevadas, también la fibra deberá tener una temperatura de fusión alta, por lo que la resistencia específica y el módulo específico de la fibra son características importantes. Los tipos de materiales compuestos son, según el refuerzo, los compuestos particulados, como el A, compuesto fibroso, como el B, y el compuesto laminar. Refuerzos continuos. Existen distintas clases de refuerzo de tipo continuo para los materiales compuestos. Entre ellas está la fibra continua o fibra larga, que es cuando tiene una longitud mucho mayor que su sección transversal. Refuerzos de tipo laminado, cuando están formados por dos o más láminas que tienen dos de sus dimensiones mayores que la tercera. Refuerzos en forma de tejido, también llamados estructuras sándwich, y es cuando la matriz forma un esqueleto que es relleno de un segundo material. Como podemos ver en la imagen, así es la estructura de la fibra continua. Podemos ver ahí que son filamentos continuos.
de tipo laminado y de tipo de tejido. Las fibras, al ser uno de los elementos más ampliamente utilizado como refuerzo en los materiales compuestos, no lo podemos dejar atrás, así que los principales tipos de fibras utilizadas como refuerzo son las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio ofrecen una gran resistencia a tracción, son duras y resistentes al ataque químico y flexibles. Entre los usos de las fibras de vidrio están los cables de fibra óptica, ya que son resistentes al ataque químico, o sea, no se pueden dañar tan fácilmente. Las fibras de carbono. La fibra de carbono está constituida por finos filamentos de carbono de 5 a 10 micrómetros de diámetro, donde cada fibra de carbono se forma con la unión de miles de filamentos de carbono. En la fabricación de automóviles, la fibra de carbono puede ser muy útil, ya que los coches son más livianos, reduce la fricción, aumenta la velocidad y reduce el consumo de combustible. Las fibras cerámicas. Las fibras cerámicas pueden ser de cuarzo o sílice, son flexibles y con muy bajo alargamiento a la rotura. Ofrecen además gran resistencia al choque térmico. Se utilizan en estructuras de radio transparente. Entre los usos está el revestimiento y sellado de puertas de hornos o de su interior, el aislamiento de tuberías de alta temperatura y el aislamiento de turbinas de gas y vapor. Por último, las fibras orgánicas. Las fibras orgánicas son obtenidas a partir de polímeros. La más utilizada es la Kevlar. La Kevlar son fibras que pueden soportar altas temperaturas y con la que se puede construir equipos ligeros. Son de mucha resistencia, ya que dicen que son 5 veces más fuertes que el acero y no les afecta la corrosión. Gracias.